¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Radio Búnker. El día de hoy estoy muy contento porque el canal Radio Búnker ha conseguido de forma exclusiva para YouTube y totalmente de forma anticipada un pequeño prototipo de el Pico APRS versión 4. Para aquellos que no lo conocen, este pequeñísimo dispositivo y súper simpático es un pequeño transceptor VHF-FM, pero que tiene capacidad APRS. Puede enviar, recibir datos APRS, mostrar los mensajes. Miren, ahí me acaba de llegar un mensaje APRS de lo que sería una estación meteorológica. Y bueno, tiene Wi-Fi, Bluetooth, puede servir como eGate, en fin, tiene un montón de funcionalidades que la verdad cabe literalmente en la palma de la mano. Ahí también acaba de llegar otro mensaje APRS. Así que bueno, quiero agradecer a la tienda Wimo que me lo han podido ceder de forma anticipada para poder analizarlo y mostrárselo a todos ustedes. Y también quiero agradecer a su creador, Tanner, Delta Bravo 1 November Tango Oscar. Quiero aclarar y destacar que este pequeño dispositivo es un prototipo, todavía no es la versión definitiva, pero ha sido desarrollado íntegramente en Alemania por, como ya lo dije anteriormente, Tanner, y también será fabricado aquí en Alemania. Así que no es otra review chino, sino una verdadera obra de ingeniería alemana, una pequeña obra de arte alemana en lo que sería radioafición. Así que, bueno amigos, vamos a la intro del canal y ya cuando volvamos vemos bien en detalle este hermoso transceptor diminuto. Vamos a la intro y volvemos. Bien amigos, ya, wow, la verdad que tener de forma exclusiva un dispositivo para hacer la review, la verdad que a uno lo pone un poco nervioso, pero vamos a empezar por orden. Quiero describirles bien las funciones que tiene porque la verdad que es, como les decía, una pequeña maravilla. Lo que están viendo en el exterior, esta carcasa, es una carcasa impresa en 3D, la cual no es la definitiva, es simplemente, como ya saben, un prototipo, así que la versión definitiva va a llevar otro material, otra calidad totalmente distinta, y también el software que vamos a ver ahora es un software de prototipo, así que cuando este dispositivo esté listo, muy probablemente tenga otro software. Así que lo que estamos viendo es 100% un prototipo funcional, pero prototipo. Así que se lo digo que lo tengan en cuenta porque la versión definitiva va a ser mucho, por supuesto, mucho más bonita y también el software incluso va a tener otras más funciones. ¿Qué es este pequeño dispositivo? Por ahí es lo más complicado de definir, pero es un transceptor VHF, FM. Se puede utilizar, por supuesto, como un handy, pero tiene funciones expandidas, sobre todo funciones APRS. Puede recibir y enviar mensajes de APRS, tiene GPS, tiene Wi-Fi, tiene Bluetooth, se puede conectar por USB y sirve como TNC, es decir, que va a enviar y recibir el audio a la computadora por USB, o también lo puede hacer por Bluetooth. A su vez también por Wi-Fi puede servir como un negate, es decir, que cuando reciba señales por radio de APRS, automáticamente la sube a internet y funciona como un eGate. Fíjense todas las funciones que tiene, la verdad que es difícil definirlo en una palabra, pero podríamos decir que es eso, que es un pequeño transceptor ultra portable VHF FM con capacidad extendida de APRS. Vamos a ver un poquito, quiero ustedes por favor que vean el exterior, que como ya les dije, si bien es un prototipo, la versión definitiva va a ser igual. Vemos que por un costado tiene un USB
en este caso micro. La versión definitiva va a ser USB del tipo C, por arriba tenemos un conector de antena SMA, donde te podemos tranquilamente poner esta antenita de VHF, y lo cual incluso con antena prácticamente entra en la palma de la mano. Acá en el medio tenemos un botón, son 5 botones, 4 de orientación y uno al medio, donde lo que vamos a hacer con esto, nos podemos desplazar por el menú y por las distintas funciones que ya vamos a ver en detalle. En la parte frontal, por supuesto, tiene un pequeño altavoz, tiene un micrófono, las teclas y una pantalla color OLED que se ve excelente. Tiene, por supuesto, muy buen contraste, como es típico de las pantallas OLED, pero a su vez también es a color y muy buena resolución. La verdad que se ve espectacular de noche y de día. Y en el lado izquierdo tenemos botón de PTT, Push to Talk, y en la parte de atrás tenemos digamos, el lugar donde se instala la batería. Les he puesto aquí una moneda de 2 euros, aquellos que estén más familiarizados, perdón, con la moneda europea pueden tener una dimensión comparativa del tamaño, la cual es muy pequeño. Vamos a ver un poquito en detalle lo que es este pequeño dispositivo. Vamos a entrar en el menú directamente apretando aquí hacia un costado. Entramos en lo que es el menú y vamos a tener, por supuesto, la opción de apagarlo. Tenemos una función de emergencia que, si dejamos apretado, envía un mensaje de emergencia. Vamos a aquí desde donde, digamos, se pone más interesante, que es en la parte de configuración. Les recuerdo, otra vez vuelvo a insistir en esto, en el software es un software experimental, todavía no es el definitivo, así que muy probablemente ustedes van a ver incluso acá que hay algunas funciones que todavía están en desarrollo. En la versión definitiva ya quedarán listas. La parte más importante es esta, creo yo, que es Device Mode, que es la forma en la que puede funcionar este pequeño dispositivo. Puede funcionar como APRS, que es como lo tengo ahora mismo, donde el dispositivo lo que hace es puede transmitir mi posición cada cierto tiempo, recibe la posición por GPS y la envía por APRS por radio, y también puede recibir, por supuesto, mensajes APRS. Ustedes estaban viendo mientras hacía la presentación de este pequeño dispositivo que estaban llegando ya algunos videos. Si vamos aquí dentro de las configuración de APRS, vamos a ver que tenemos la posibilidad en MySymbol de colocar el símbolo APRS correspondiente. Tenemos también la posibilidad de poner un intervalo que deseamos de transmisión de nuestra baliza, cada 20 segundos, 30 segundos, 40, 60, 70, 80, 120 segundos. Eso lo va eligiendo el usuario. Por supuesto, es una configuración que uno puede elegir. Mientras más segundos pongamos, mejor nos va a durar la batería, pero menor precisión vamos a tener en nuestro trazado. Si pasamos luego a la señal distintiva, acá por supuesto uno puede poner su señal distintiva. Fíjese lo fácil que es escribir. Tenemos un teclado y directamente con las teclas vamos pasando. Borré la última letra. Y ahí directamente vamos a ir pasando entre letra y número. Así podemos configurar la señal distintiva del dispositivo. También tenemos la SSID, si queremos ahí elegir, ¿no? En APRS tenemos distintos tipos. Está el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 11. Cada uno significa algo distinto en APRS. También podemos poner un comentario en nuestra baliza APRS. En este caso dice pico APRS por Delta Bravo 1 November Tango Oscar, que es el desarrollador. Por supuesto, este mensaje puede ser editado. También otra de las opciones que tenemos acá en el menú es, también podemos elegir un estado. Bueno, todas las funciones que tenemos en APRS las tiene incluido este pequeño dispositivo. Por supuesto, está también la
posibilidad de cambiar la frecuencia de trabajo en APRS, ¿no? Fíjense, la calidad de la pantalla es excelente. Y aquí, como ven, fíjense, acaba de llegar un mensaje y yo lo que puedo hacer ahí es de Delta Foxtrot 0, Oscar Hotel-2. No llegó con datos, pero uno lo que puede hacer es abrirlo y podemos incluso responderle por APRS o incluso lo podemos seguir. Bueno, acá no tengo señal GPS, pero si yo tuviera señal GPS me dice a cuántos kilómetros está y en qué dirección para poder seguirlo. Todo esto está funcionando en base al sistema APRS. Excelente. Vieron ustedes, la funcionalidad de APRS es muy interesante. Es realmente una máquina súper completa para aquellos a los que les gusta hacer APRS. Después también tenemos dentro de la forma que pueden funcionar, tenemos que también puede funcionar como un eGate de RX. Esto significa que cuando reciba un paquete en la frecuencia y lo conectemos a Wi-Fi, va a reportar todo lo que vaya recibiendo, lo va reportando a la página de aprs.fi. Después también tenemos que puede funcionar como un GPS. Aquí no lo muestro porque, bueno, la verdad que acá adentro no tengo buena recepción de GPS, pero a su vez también lo que les comentaba, que puede funcionar como un pequeño transceptor normalmente puede tranquilamente funcionar como hacer un contacto por voz en FM, en VHF. Fíjense ustedes que cuando elegimos este modo y nos vamos al menú, vamos a tener ahí una serie de listas donde vamos a tener las distintas memorias, donde vamos a poder ingresar distintas memorias aquí y directamente transmitir y hacer el contacto. Les voy a mostrar muy brevemente. Permítanme que no voy a transmitir con el dispositivo, voy a transmitir directamente a una carga fantasma que tengo conectada, ya que el dispositivo es experimental. Así que vamos a hacer un pequeño experimento. Bien, acá yo tengo el Baofeng, lo tengo en recepción. Así que para que se den una idea, yo estoy allí en la frecuencia en 144.025. Pero, por ejemplo, voy a bajar esto. Por ejemplo, yo puedo ir y elegir otra memoria. Por ejemplo, me puedo ir a la memoria con la que tenemos con algún colega. Yo digo, quiero utilizar esa memoria, ¿no? Y esta es la 145.400. Entonces me voy a 145.400 y fíjense en ustedes, ahí estoy recibiendo. A ver si me alcanza. Voy a transmitir en la carga fantasma. Hola, probando. 1, 2, 3, 4. Radio Bunker, probando. Pico APRS, versión 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Probando. Así que bueno. Fíjense ustedes qué bien que funciona. Como un pequeño transceptor de FM, así que puede caber tranquilamente en la palma de la mano. Lo que sí, no tiene un VFO, sino que digamos, tenemos que ir estableciendo distintas frecuencias. Lo que podemos hacer también es escanear en cada frecuencia y el sistema y el pequeño transceptor, el pico APRS, va escaneando frecuencia por frecuencia. Entonces esa es la forma de usarlo como un pequeño transceptor de FM. Volvemos al menú. También lo podemos utilizar como FM, como un transceptor APRF, y también se puede conectar a Wi-Fi y puede recibir mensajes y APRS a través de Wi-Fi, lo que se conoce como IAPRS. Así que
Bueno, excelente. También puede funcionar, por ejemplo, si salimos al campo, podemos conectarlo a un móvil, le podemos compartir internet con un móvil y lo podemos utilizar como iAPRS, una de las funciones que también tiene este dispositivo. Es súper, 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 súper interesante. Después también, bueno, podemos utilizarlo como TNC. Al utilizarlo como TNC, lo que podemos hacer es conectarlo por Bluetooth a un dispositivo. Bueno, pero ahí estoy recibiendo paquetes. Podemos conectarlo por Bluetooth a, por ejemplo, un teléfono móvil o una PC y vamos a poder enviar y recibir el audio. Eh, la verdad que este dispositivo tiene un montón de funcionalidades. Incluso también tenemos una funcionalidad que vía APRS puede recibir información de clima. Fíjense ustedes acá que acaba de recibir información vía APRS del clima de la estación Delta Bravo 0, Foxtrot Bravo Hotel. 19 grados, sin viento, 1% de probabilidad de lluvia. Es increíble, fíjense en todas las funciones que tiene. También si avanzamos un poco, quiero mostrarles también que tiene un GPS. A ver, voy a ver si tomo un poquito de señal de GPS y les muestro. Bien, ahí me acerqué un poquito a la ventana y fíjense ustedes que nos va a traer latitud, longitud, nuestro locator. Nos muestra una pequeña brújula también, la velocidad. Podemos definir dónde está nuestra casa, podemos dejar como un punto fijo, dónde hemos dejado el auto, y también nos va a mostrar en un pequeño mapa la ubicación, nuestra ubicación en un pequeño mapa en el mundo. Otra de las cosas que tiene, bueno, ya les dije, tiene Bluetooth, tiene Wi-Fi, tiene también mensajes, por si tenemos mensajería APRS. Podemos ver si hemos recibido mensajes. Bueno, es sumamente completo este pequeño dispositivo. Y por supuesto también lo último, digamos, lo que no les había mostrado, creo que no les había mencionado, es que tiene una posibilidad de 1 vatio como potencia máxima y 0,1 vatio en potencia mínima. También podemos elegir independientemente la potencia que utiliza en VHF, es decir, cuando lo utilizamos como handy, o la potencia cuando lo utilizamos con APRS. Por ahí en APRS no necesitamos tanta potencia y para ahorrar batería podemos ponerlo que trabaje en menor, no en 1 vatio, sino en menor potencia para extender la duración de la batería. Fíjense, ahí acaba de llegar otro reporte del clima. Es muy bueno este dispositivo. Estuve haciendo unas pruebas de recepción. Les voy a dejar también al final del video algunas pruebas de recepción que estuve haciendo con este pequeñísimo dispositivo. Y también comentarles que se cree que va a estar disponible aproximadamente para fin de año. Y el enlace con la preventa lo encuentran en la descripción del video en la tienda de Wimo, como también voy a dejar el Twitter de Tanner de Delta Bravo 1 November Tango Oscar, que es el colega que lo ha desarrollado. Y bueno, fíjense ustedes lo que es esto, una maravilla, realmente súper interesante. Y vuelvo a decirle, el tamaño es súper práctico. Habrá que ver la versión definitiva, como vuelvo a insistir y vuelvo a comentar, esto es un prototipo al que Radio Bunker ha podido acceder de forma exclusiva y anticipada. Así que bueno amigos, les dejo con unos videos que estuve registrando, tanto yo como los que algunos son del creador, donde incluso hay algunas funciones ahí un poco que se están desarrollando con otra placa DRF, la cual va a permitir incluso también escuchar en HF. Un dispositivo súper potente. Espero que les haya gustado el video.
Les dejo ahora también a continuación algunos otros datos. Muchísimas gracias. Será hasta la próxima. Du musst wieder ein bisschen mehr Kraft sammeln, ne? Und dass du wieder ein bisschen andere Stimme bekriegst und vor allen Dingen auch eine andere Stimmung. Mach's gut. Ja, ja, da hast du recht. Das wünsche ich mir auch. Bye, bye. Alles Gute, alles Liebe und ich denke an euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss nach Mappersheim. Gruß an Otto. Ja, lässt Sie begrüßen. Hat sich schon gewundert, wo die Grüße bleiben. Aha, aha, aha. Alla, bye bye.